Buenos días, bienvenidos a una nueva edición del webinar sobre divisa de Caja Rural. Soy Francisco Varela, miembro del equipo de negocio internacional del grupo y bueno, pues quiero daros la bienvenida a esta sesión que retomamos en un escenario muy particular. Como sabéis, muchas cosas han pasado desde la última sesión que tuvimos, desde el último evento en noviembre de 2021. Ya entonces estábamos viendo venir unos escenarios de tasas de inflación desconocidos desde hace muchísimos años. Ya se preveían movimientos en los tipos de interés, acciones o medidas sobre los tipos de interés que, bueno, con toda la afectación que eso puede tener y que tiene, de hecho, sobre niveles de deuda, en fin, sobre los indicadores económicos. Bueno, nos encontramos ahora mismo en una situación en que, a pesar de que Estados Unidos haya subido ya los tipos y se esperen subidas también en la zona euro, pues esto parece casi anecdótico, ¿no? En un escenario de guerra como el que nos encontramos, lleno de incertidumbres y lleno de, bueno, un escenario muy particular. Vamos a tener, como siempre, con nosotros a nuestro especialista de divisa, Javier Tamayo, que es el responsable de tesorería de divisa del grupo, y él nos va a comentar, nos va a dar su visión sobre este escenario tan particular, ¿no? Sobre este panorama en el que nos vemos inmersos. Estamos seguros de que la sesión va a ser súper interesante porque, desde luego, bueno, el entorno es espectacular, ¿no? En la situación en la que nos estamos viendo. Como de costumbre, bueno, primero informaros que esta sesión se va a grabar y que estará disponible para aquellas personas que lo soliciten y que quieran tenerlo para verlo con más calma o- o cualquier cosa. Y como de costumbre, tenéis disponible el chat para hacer las preguntas que consideréis, cualquier cosa inquietud que os surja, pues lo podéis plantear en el chat. Responderemos a las preguntas al final, le pasaremos las preguntas a Javier y él, pues, irá dando respuesta a todo lo que planteéis. Nada más por mi parte, solamente, pues eso, desear que sea fructífero, que disfrutéis y que saquéis mucho provecho de esta sesión que, como digo, creo que va a ser muy interesante. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, como ha comentado Fran, es verdad que han pasado muchas cosas que todos conocéis. Es verdad que una de las cosas importantes cuando hay este tipo de conflicto que abarca tantísimos aspectos de la vida cotidiana de todos, pues bueno, lo estamos viendo todos los días en la televisión, en los periódicos, en la radio, ¿de acuerdo? O sea que en ese sentido, claramente, la información recibida por todos es bastante mayor a la que recibimos en otros momentos de los mercados o situaciones de mercado, como comentaba Fran, relacionadas con inflación o precios de energía o otro tipo de situaciones relacionadas con política monetaria o incluso políticas fiscales de los diferentes gobiernos. Pero es verdad que en estas situaciones de incertidumbre que estamos viviendo en estos momentos en los mercados, no solo de divisas, sino claramente incluso en la sociedad, ¿no? Hay determinadas circunstancias que nos invitan a pensar que podría haber una escalada de circunstancias y que al final todos, pues bueno, estamos conviviendo en este mundo y realmente nos está afectando notablemente esta cercanía con el conflicto y es evidente que aunque lo tengamos algo alejado, esta cercanía de Ucrania, pues es un poco diferenciado a otros conflictos que hemos visto en el pasado. Lógicamente esto impacta mucho, como decía, no solo en los mercados de divisa o en los mercados de valores, sino lógicamente en nuestra vida, en el día a día. Y empezamos a aprender muchas cosas que desconocíamos, ¿no? Desconocíamos que, al menos yo, probablemente vosotros, muchos de los clientes, ya tenéis alguna relación quizás con Rusia o incluso con Ucrania o incluso con los mercados de cereales o determinadas materias primas que hasta la fecha pues yo desconocía, ¿no? Que tenía tanto impacto, por ejemplo, en el mercado de cereales o tanto impacto en el mercado del aceite de girasol, ¿no? Otro tipo de metales preciosos que sí que estamos viendo que están impactando lógicamente en los mercados, ¿no? Como comentaba Fran, ya venimos de un final de año en el que claramente ya teníamos una serie de problemáticas, ¿no? Vinculadas sobre todo a la pandemia del COVID, ¿no? La pandemia del COVID que ahora la hemos dejado un poco atrás, en el sentido de que, bueno, está creciendo el ritmo de vacunación en muchos lugares del mundo, el impacto de las diferentes versiones, vamos a llamarlo así, como la última de Omicron, pues ha sido muy diferenciado a las primeras partes de la epidemia. Y en ese sentido, pues claramente nos hemos olvidado también
en parte de ese COVID, ¿no? Pero veníamos con problemas ya en el final de año, teníamos una inflación en las principales economías del mundo que parecía algo transitoria, ¿no? Y así nos lo hacían saber los bancos centrales. Nos decían que esta inflación era transitoria, que esas cadenas de suministro, esos problemas logísticos que teníamos alrededor del mundo se iban a solucionar, que esos puertos que estaban parados se iban a abrir, que esos barcos iban a movilizarse y que nuevos barcos se harían para poder volver a esa logística de que teníamos previo a la pandemia. Lógicamente eso pues, no se ha cumplido. Es evidente que el aumento de la demanda que hemos tenido por encima del nivel de oferta ha implicado pues, un aumento de los precios, que ya conocíamos a finales del año pasado, que no era tan transitorio como nos intentaban invitar a pensar los bancos centrales, y en este caso, pues bueno, una cosa importante, casi todos los bancos centrales, su principal política es el mantenimiento de los tipos de interés. Perdón, de los precios en torno al 2%. Lógicamente, tienen unos batallones de gente que estudia en estadística y econometría, que están muy por encima incluso de las empresas privadas. Y bueno, claramente se han equivocado todos, ¿no? Y eso invitaba a pensar que ya en la finalización del año pasado y en el inicio de este año iba a haber una divergencia de políticas monetarias que necesitaban necesariamente intentar implementar medidas o acciones que pudieran posibilitar la reducción de esta inflación. Esta inflación que, como veremos cuando entremos en cada divisa, es un pelín diferente en función de las circunstancias de cada economía. No es lo mismo la inflación que está teniendo Estados Unidos, a la que está teniendo Gran Bretaña, a la que está teniendo Europa, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces entraré en mayor detalle cuando empecemos a hablar de las divisas. ¿Y qué ha sucedido? Pues bueno, por un lado, esa inflación que estaba subiendo, esos problemas en la cadena de suministro, esos precios de la energía que ya estaban altos, ¿no? Previamente al conflicto lo estábamos viendo y pagándolos con nuestro bolsillo en los últimos meses, pues ha desencadenado, pues no es que haya desencadenado, pero se ha desencadenado a raíz del conflicto de Ucrania, un conflicto que parecía que podía suceder, pero que no anticipábamos que pudiera llegar a las circunstancias que ha llegado, ¿no? Hubo una escalada clara de tensiones entre Ucrania y Rusia por la posibilidad de acceso de Ucrania a la OTAN. Rusia empezó a hacer ciertas maniobras cerca de la frontera que en general el mercado considera como algo disuasorio, pero que se ha demostrado a la postre que, bueno, que una vez que ya tienes un mecanismo logístico que te cuesta tantísimo dinero parado en la frontera, pues bueno, al final definitivamente el día 22, 23 o 24 de febrero, permitidme, no recuerdo las fechas, pues se inició una invasión que además ha tenido diferentes puntos en función de la escalada de las circunstancias que propiciaban ese movimiento por parte de Rusia. Se quedaría en el Donbass, solo intentaría quedarse con la parte prorrusa, por decirlo de alguna forma, de igual forma que sucedió en el año 2014 con Crimea, las ciudades de Donetsk y Lugansk. Pero bueno, poco a poco vimos que no, que además quería hacer otra cosa. Empezaron los ataques en diferentes ciudades a lo largo de Ucrania, un país, como sabéis, enorme, incluso con implicaciones de determinados otros países como Bielorrusia, y sobre todo, pues bueno, que ha implicado por las naciones occidentales pues el aumento de las sanciones que habéis comprobado, tanto para la operativa bancaria como para los precios de la energía, como para entidades o empresas que han salido del mercado ruso. Bueno, pues un compendio de circunstancias que lógicamente ha impactado notablemente en los mercados. ¿Y qué han hecho los mercados? Pues bueno, como suele pasar en estos momentos, todo lo que he estado contando hasta ahora, que algunos estáis diciendo por qué se está extendiendo tanto con esta parte, por qué me está contando esto, evidentemente es ruido, es incertidumbre. Cuando la gente dice ruido, es incertidumbre, la gente lo que busca son activos refugios, y sí que hemos visto lógicamente pues una apreciación de los principales activos refugios en el mercado de divisas, como apreciaciones del dólar, del yen o del franco suizo, que ahora entraremos en mayor detalle cuando empiece a hablar de ellas pormenorizadamente. Y hemos visto, como decía, una apreciación cuando esa escalada que hemos ido comprobando de si entrará la OTAN, no entrará la OTAN, entrará Biden, no entrará Biden, habrá armas nucleares, no armas nucleares, se van a quedar en Ucrania, van a poner pie. Bueno, desgraciadamente hay muchas incertidumbres, mucho ruido. Tampoco estamos aquí para hablar de cuáles van a ser las circunstancias futuras de la guerra de Ucrania. Para mí sería descabellado, porque además, pues evidentemente lo estáis viendo, prácticamente es una situación binaria en función de, no ya en los últimos días, que parece que se han tranquilizado un poco más la circunstancia, pero en los primeros días sí que veíamos que había unos movimientos, una poca profundidad en mercado,
mucho miedo en el mercado, que veías pues, unos movimientos muy radicales de 40, 50, 60 puntos básicos en las diferentes divisas de un día para otro. Pues bueno, porque al final la gente está viendo las pantallas en una situación normal de mercado, ves un movimiento y te preguntas a ver por dónde viene y entras o no entras, ¿no? Pero en la situación actual es como cuando vas por la calle y ves a todo el mundo correr y tú te pones a correr, porque dices, algo está pasando y te vas con ellos y dices, bueno, ¿y por qué lo he hecho, no? Pues bueno, es lo que nos ha pasado en los mercados y sí que hemos visto pues, apreciaciones muy fuertes de determinadas divisas de activo refugio, sobre todo, como decía, el eurodólar llegando a niveles de 1,08 bajos, el franco suizo llegando por debajo de la paridad contra el euro, el yen hasta niveles de 124,40, que son movimientos muy radicales, en cada caso además diferenciados por las circunstancias de cada divisa, pero que claramente lo que han hecho ha sido debilitar a un euro que está mucho más relacionado, por lo que hemos comentado antes, una cercanía con el conflicto, una independencia energética enorme, sobre todo en determinados países más orientales de la Unión Europea, de las energías rusas, como pueden ser el petróleo y el gas, principalmente el gas en este sentido, principalmente Alemania, que realmente han condicionado y que hacen prever una subida bastante importante de la inflación, que ahonde un poco más incluso en las circunstancias que teníamos previa a esta coyuntura geopolítica, ¿no? En esa situación, pues claramente, como decía Fran, esto está impactando además en los mercados de divisas, en los mercados de tipo de interés, en los mercados de deuda, y va a tener que obligar o reconsiderar en determinados casos las políticas acomodaticias de los diferentes bancos centrales. Hay que recordar que, como decía antes, la principal labor de los diferentes bancos centrales es controlar los precios. Algunos tienen algún otro mandato, pero básicamente es controlar los precios y claramente se les ha ido un poco largo. Esto implica lógicamente que las medidas que ya están tomando determinados bancos centrales, incluso otros que estaban un poquito más cuidadosos con tomar esa medida, como son el Banco Central Europeo, pues claramente llega una realidad en la que hay que reducir en la medida de lo posible estas políticas acomodaticias, intentar cortar radicalmente este sangre que tienen los precios y los tipos de la inflación, pero siempre y cuando pues, siendo muy claro también que la parte de este aumento de la inflación en determinadas economías viene por aumento del precio de la energía y que las políticas de los bancos centrales difícilmente van a poder acotar el aumento de los precios de la inflación, aunque solo sea tomando medidas de tipos de interés. Evidentemente habrá que haber ayudas de los gobiernos, lógicamente el mercado fluirá y tarde o temprano se buscarán sustitutivos y países sustitutos para poder recuperar esa energía o esa que puede potencialmente dejar de recibirse por parte de Rusia. Hemos visto incluso en las últimas semanas la posibilidad esta semana de la obligación por parte de Rusia de que las entidades o sus clientes paguen en rublos. Sería un problema para intentar, incluso con las acciones que están interpuestas, esquivar esa imposibilidad de utilizar las reservas por parte del Banco de Rusia y de Rusia. Es otro aspecto muy importante que va a suceder con la política de reservas de los diferentes países una vez que es tan sencillo como, permíteme la expresión, caparte su uso. Todas estas muchas economías no occidentales que tienen sus reservas en dólares, en euros, en otra tipología de divisas, en renta fija, pues evidentemente en el momento en el que no lo puedes hacer liquidez porque tienes congelada tu situación, pues va a impactar necesariamente en un orden mundial en el mercado de divisas y de activos utilizados como reserva, que veremos cuáles van a ser su impacto a corto o medio plazo. Cambiarán las cosas, es evidente que van a cambiar las cosas. La situación entre países orientales, occidentales, cuando hablo orientales no me refiero por situación política, sino lo que consideramos Rusia, China, etc., pues yo creo que se va a ver condicionada por esta situación. También Europa por su no dependencia o independencia que no tenemos energética. Pero bueno, vamos a entrar un poco ya en detalle de cómo vemos la evolución de los mercados de divisas y vamos a comenzar por el euro. Como comentaba, pues el euro ha sufrido mucho. Hemos visto el euro, como decía, llegar hasta niveles de 1,08 contra el dólar, 124,40 contra el yen, paridad contra franco suizo, 0,82 contra libra, y básicamente era por nuestra cercanía al conflicto y por esa necesidad imperiosa de utilización energética de Rusia. Sí que hemos visto estos días pues una cierta relajación hasta niveles de 1,10 que estamos teniendo en este momento con el euro dólar, porque realmente desde principio de año que comenzamos en niveles de 1,13, por esa divergencia de políticas de bancos centrales en el que ya se preveían subidas en Estados Unidos, Europa, o al menos el Banco Central Europeo
seguía con un speech bastante dovish en el que indicaba que no se daban las circunstancias para cambiar su política ultralaxa, porque esa inflación que estábamos teniendo y que estaba por encima de los niveles adecuados, aunque fueran simétricos, muy por encima de ese 2% que tenemos marcado por el Tratado de Maastricht, pues invitaba a pensar que se debían tomar medidas a la hora de poder reducir esa inflación, pero como decía, mucha parte de esa inflación viene ya dada por un problema energético, con que difícilmente vas a poder agotar esa circunstancia. Además, el Banco Central Europeo encuentra una problemática en el momento en el que tú reduzcas esa política acomodaticia, pues realmente eso va a tener un impacto en el crecimiento, ¿vale? El crecimiento va a bajar y eso puede entrar en estas palabras que hemos escuchado en la prensa en los últimos días, en una situación de estaflación en la que el crecimiento es menor a la inflación, problemáticas en determinados países en esta situación que tengan un paro o un desempleo extremadamente alto. Vale, y es una problemática que, como digo, de nuevo, ruido, incertidumbre, euro, venta. Y esta es la situación que yo creo que vamos a mantener a corto plazo. A muy corto plazo creo que el ruido va a seguir impactando en la cotización de la divisa. Es verdad que ya el Banco Central Europeo y hay muchas fuentes, no solo Lagarde, sino incluso Klaus Knot o otros muchos miembros ya están comentando que hay que reducir. Hay que tomar medidas para implementar y sobre todo cumplir su mandato, que es llevar los precios en torno al 2%. Por lo tanto, ¿qué hemos visto? Sí que hemos visto una subida incluso de la deuda también europea, en niveles del bono a 10 años, en niveles en este momento más o menos en niveles del 0,50. Estados Unidos niveles de 2,35 más o menos, lógicamente. Incluso en el spread a 2 años ha habido un movimiento bastante importante. El bono europeo a 2 años ya está en niveles de menos 0,20, mientras que su homólogo americano está en niveles en torno a 2,16, ¿de acuerdo? Claramente lo que ha sucedido también en las últimas fechas y sobre todo a raíz de la reunión del Banco Central Europeo del pasado mes de febrero, es que el Banco Central Europeo está asumiendo que la inflación tiene que ser, al menos intentar reducir su política monetaria. ¿Y esto implica subidas de tipos? Pues bueno, probablemente no. Subida de tipo per se hasta finales de año, pero sí que la reducción cuanto menos de las bandas en las que actúa. El Banco Central Europeo tiene en estos momentos los tipos en el 0%, pero su facilidad marginal de depósito está en niveles de menos 0,50, mientras que la marginal de crédito está en niveles de 0,25. Probablemente pueden haber una subida de 25 puntos básicos en la facilidad marginal de depósito para llevarla al menos, cuanto menos hasta niveles de 0,25, dejar la banda en 50 puntos básicos con los tipos neutros en el 0%, y a partir de ahí sí hay que iniciar una posible subida de tipos, siempre y cuando se siga considerando la inflación como nota transitoria, que es lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces, en esta situación, como digo, previsiblemente también se reducirán los programas de compra de deuda que estaban implementados, sobre todo para llevar la inflación por encima del 2%. Estamos por encima del 2%, con lo que la lógica de esos programas desaparece. El programa de compras de activos también, que estaba para la propandémico, las conocidas como Peltro, creo que se llama. No, estas son las de liquidez, que hablaré un poquito más tarde de ellas. Pues lógicamente también debería desaparecer. Ha sido una ayuda para la pandemia y la pandemia parece que tiende a disiparse, cuanto menos en Europa. Así que estamos viendo determinados problemas en Asia, pero al menos en Europa parece que se está disipando, siempre con mucho cuidado con estas cosas, pero sí que parece que al menos empezamos a tener una vida un poquito más normal y racional que no teníamos previamente, ¿de acuerdo? Además, como digo, pues habrá una reducción de balance necesariamente por parte del Banco Central Europeo, vinculado sobre todo a esas operaciones de liquidez que el banco entra o entrega esa liquidez a las entidades, que son las Telidros y las Petros, y que eso va necesariamente a desaparecer. El balance del Banco Central Europeo, en contraprestación al de la Reserva Federal, que está sobre todo basado en deuda pública, el Banco Central Europeo tiene la parte de deuda y la parte de liquidez. Y esa parte de liquidez que puede desaparecer más rápido, yo creo que es lo que está orientando también al mercado a dar cierto soporte al euro, porque el euro está en niveles de 1,10 en este momento. Hace una semana vimos, o esta misma semana, comentarios de Powell de la posibilidad de subida de 50 puntos básicos, y aún así el euro tan solo se fue a niveles de 1,0960. El mercado está descontando ya claramente la subida y la divergencia de políticas de bancos centrales, pero tampoco le da un excesivo recorrido. Yo creo que para poder volver a niveles de 1,08 o incluso por debajo, debería haber una escalada en el conflicto que en este momento me parece un poco más alejada de la lógica, ¿no? Lógicamente puede llegar y volveríamos a una situación de entrada de flujo en dólar y otra tipología de divisa, pero sí que sigo considerando que el euro va a sufrir a corto plazo, pero una salida de conflicto podríamos volver a ver tranquilamente el cruce en niveles de 1,13. Ahí sí que realmente creo que va a haber una entrada de compras en el dólar. Hay mucha gente esperando
para comprar dólares y sobre todo las proyecciones que marcó el Banco Central Europeo en su última reunión de marzo, pues a mí al menos me dejaron un poco frío. Yo creo que con el cruce en niveles de 1,12 como marcan las proyecciones y el barril de petróleo en niveles de 92, teniendo en cuenta que el barril de petróleo se ha levantado hoy en niveles de 117, difícilmente se van a conseguir los objetivos que marcan, ¿de acuerdo? De crecimiento y sobre todo de contener esa inflación. Por eso creo que va a volver a sufrir en el corto plazo, antes del verano, y podríamos volver a niveles una vez que se solucionara el conflicto, o al menos se mantuviera en esta situación. Como todos sabéis, nos pasa como con las lesiones. Te duele un día mucho la mano, al quinto día te duele un poco menos, aunque la intensidad fuera la misma, te acostumbras. Y lo hemos visto, y nos pasa con esto y nos pasa a todos. En los primeros días mirábamos internet, leíamos la prensa, qué está pasando en Ucrania. A lo mejor no nos ha pasado a todos, pero sí que es verdad que has perdido un poco de interés, ¿de acuerdo? Has perdido un poco de interés y eso también sucede en los mercados. Y por eso hemos visto recuperación del euro contra sus principales cruces. Con lo que digo, yo creo que vamos a recibir cierto apoyo, sobre todo a partir del verano en el euro, y sí que tengo confianza en que a medio y largo plazo podamos ver el euro de nuevo en niveles de 1,15, 1,16, ¿de acuerdo? Pero como digo, la hipótesis de aversión al riesgo de entrada de capitales por ese carry de divergencia de subidas de tipos de interés mucho más agresivas en la Reserva Federal puede llevar a que el impacto en la cotización pueda llevar a apreciar un poquito más el dólar, pero como hemos visto en las últimas semanas, aunque ha habido mucho más rumorología de mayores subidas de tipos por parte de la Reserva Federal, al final, cuando la Reserva Federal sube tipos, el mundo va detrás y va muy acompañado. Entonces, automáticamente los diferenciales, aunque han crecido el spread en ese bono a 2 años que os comentaba, incluso un poco parcialmente en el 10 años, el bono europeo se ha ido hasta niveles de 0,53 esta mañana, ¿no? Hemos llegado a estar en negativo hace no mucho, ¿no? Realmente, claramente, en esa situación, Europa importará crecimiento e importará inflación de Estados Unidos. Bueno, por eso mi escenario, en una situación en la que se mantenga en la situación actual o se llega a un acuerdo y sobre todo qué tipología de acuerdo de alto el fuego en Ucrania en función de las circunstancias y si van a desaparecer las sanciones a Rusia o no van a desaparecer. El movimiento, lógicamente, de depreciación del dólar puede ser mayor y podríamos ver ese nivel de 1,13, 1,14 que claramente yo creo que quedaría recortado por un flujo de compras. Un flujo de compras rápido, pero como digo, a medio y largo plazo sí que sigo siendo un poquito más pro euro, con esa salvedad que digo que quizás las proyecciones macroeconómicas de Banco Central Europeo, para mi gusto, son demasiado favorables, ¿vale? Y veremos, sobre todo principalmente por el impacto de la energía, esos 92 dólares barril, teniendo en cuenta que estamos en 1,17, el aumento del coste del gas y esa posibilidad incluso de tener que pagar en rublos. Pues voy a decir, genera bastante ruido, bastante ruido. Sí que se está escuchando en las últimas fechas y en las últimas horas algún tipo de acuerdo para la importación de gas licuado desde Estados Unidos, que eso podría solventar en parte las necesidades energéticas que tenemos con Rusia, pero estamos muy cerca, estos contratos no desaparecen de un día para otro, hay que buscar los sustitutivos en una situación en la que tenemos una cadena de suministro y una logística en una situación tan paupérrima después de la situación pandémica, pues lógicamente eso no es rápido y esto seguirá pesando en la moneda común. Lógicamente, cuando hablamos del eurodólar, pues hay uno que tira y otro que tira más, es un acuerdo. No podemos hablar tan solo del euro y olvidarnos del dólar. Evidentemente, la Reserva Federal ha iniciado su programa de subidas de tipos, han subido tipos en la última reunión, 25 puntos básicos. Se preveía unas subidas constantes de 25 puntos básicos prácticamente en todas las reuniones que le quedan hasta finalizar el año. Esto, lógicamente, da una potencialidad de carry a la divisa que implica que la gente debería comprar más dólar y apreciarlo, pero sí que es verdad que está bastante, y creo que está muy recogido en el precio, esta subida importante de tipos por parte de la Reserva Federal. Incluso los 50 puntos básicos, como decía, de la próxima reunión que se especula en el mercado, incluso algunos miembros bastante dovish, como la presidenta de la Reserva de San Francisco, que suele ser bastante dovish, no tan agresiva, perdonadme, alguna vez utilizo palabras en inglés, realmente podemos comprobar que va a haber una subida de tipos quizás incluso dentro de 50 puntos básicos en la próxima reunión, ¿vale? Sí es verdad que, como digo, la cercanía del conflicto en Europa, hay una clara divergencia entre el impacto en Estados Unidos del conflicto por diferentes razones. Estados Unidos prácticamente es independiente en tema energético y sobre todo está bastante alejado. Es evidente que la situación de Estados Unidos y Europa es diametralmente diferente. También es verdad que tienen unos índices de inflación altos, ¿vale? Bastante altos y lógicamente tienen que entrar en el mercado. Estamos hablando del 7,9% en el último dato de IPC. La inflación en 5 años, dentro de 5 años, está en niveles del 2,70. En Europa está en niveles del 2,17.
acuerdo? Entonces, lógicamente, tiene que haber un aumento de política acomodaticia y, sobre todo, gran parte de este aumento de inflación no viene por precios de la energía, viene sobre todo pues, por una clara diferenciación de lo que es la oferta y la demanda en Estados Unidos y realmente también porque teníamos un ahorro que no hemos utilizado en tiempos de COVID. Entonces, bueno, pues ese ahorro está llegando a los mercados y ese ahorro que se está utilizando en una cadena de suministro que está un poco condicionada, pues lógicamente hace que aumenten los precios. Estados Unidos va a tener un poco de problemática con el desempleo. El desempleo en Estados Unidos está en niveles del 3,9, 3,8, en Europa está en niveles del 6,8. Hay más gente buscando trabajadores que gente buscando trabajo. Esto puede implicar un sobrecalentamiento del mercado laboral en Estados Unidos, con lo que necesariamente la Reserva Federal, que además busca la estabilidad de precios dentro de su mandato, también busca la estabilidad de los mercados laborales. Lógicamente esas subidas están descontadas y yo creo que Estados Unidos va a subir tipos y creo que en el corto plazo y sobre todo por la situación de aversión al riesgo el dólar va a seguir siendo fuerte. A medio y largo plazo, como digo, va a comenzar a exportar ese crecimiento, esa inflación a otros países y, como digo, Europa necesitará subir tipos también o cuanto menos reducir sus políticas acomodaticias. Por lo que yo veo, debería haber un aumento claro de aversión al riesgo para volver a niveles de 1,08. ¿Vale? Los niveles de 1,08 que hemos visto hace unos días en el cruce euro-dólar. No lo veo cercano. Creo que al final, dentro de lo que estamos viendo dentro del conflicto, estos días son un poco más tranquilos. Yo creo que está habiendo por detrás algún tipo de conversación para intentar finalizar con este conflicto, algún tipo de referéndum. Incluso se habla en Ucrania para poder ver si la opinión pública estará dispuesta a ceder, digamos, esa parte del Donbass. Entonces, bueno, yo creo que en esa situación, con todo el cuidado del mundo, me da la sensación que el eurodólar puede haber tocado niveles de 1,08. Sí que es verdad que, como digo, cualquier aumento del riesgo podemos ver una salida rápidamente de renta variable, volver a entrar en renta fija y probablemente una apreciación del dólar a esos niveles. Algún cliente me comentaba, ¿es la paridad? Veo bastante alejada, ¿no? Veo bastante alejada porque eso implicaría muchísimas cosas a nivel europeo. Hemos visto una coordinación incluso por países de la Unión Europea que nos pareció un poco complicado hace unos meses. Cierto ruido que siempre teníamos con elecciones, por ejemplo las elecciones del mes de abril en Francia, por la parte de euroescépticos, pues de la Unión Europea, pues yo creo que se ha reducido bastante. Incluso ciertos países de la Unión Europea que suelen ser un poco más beligerantes con las políticas de la Unión, pues estamos viendo como Hungría, como Polonia, como incluso Eslovaquia, pues estamos yendo un poquito más todos al unísono. Y eso es una cosa que realmente parece que ha fortalecido los pilares de la Unión, ¿no? Incluso la parte de la OTAN, ese gasto que siempre Estados Unidos nos decía, gastáis muy poco en Europa, ya os vendrá el lobo. Pues bueno, el lobo ha llegado. Estamos viendo que va a haber un aumento de la inversión armamentística por parte de Alemania, cosa curiosa. Hemos visto que incluso Suiza ha salido de la neutralidad, ¿no? Estamos viendo cosas bastante curiosas con esta circunstancia, con lo que si yo no veo un aumento de esa versión al riesgo, creo que el euro dólar ha llegado a ese nivel de 1,08, pero va a estar claramente soportado por esas subidas de tipos que vamos a tener 7, 8 este año. Cuando digo 7, 8, evidentemente no hay tantas reuniones, pero en alguna de ellas puede ser incluso 50 puntos básicos. Incluso en el último dot plot de la Reserva Federal, pues se prevén incluso 2 subidas más para 2023. ¿Vale? Tienen que, lógicamente, intentar llevar esa inflación de 5 años dentro de 5 años a los niveles cercanos al 2%. ¿Vale? Por lo tanto, sí que sigo pensando que el dólar va a estar fuerte, sí que sigo pensando que cualquier movimiento tiene que ser una clara aversión al riesgo. Creo que habrá momento para entrar en dólar si se produce una relajación en términos del conflicto en niveles superiores a los que tenemos actuales, vuelta a niveles de 1,12, 1,13, pero antes del verano yo creo que va a haber cierto impacto en los datos macroeconómicos europeos para luego coger un poco de mayor potencia a finales de año y volver a niveles de 1,16, 1,17 que pretendíamos o que considerábamos que podía llegar a final de año. Lógicamente hay que estar muy atento al precio de la energía, hay que estar muy atento al precio de la energía porque, como digo, las medidas que puede implementar el Banco Central con ayuda de los gobiernos, porque al final estamos escuchando que diferentes gobiernos van a ayudar trabajando el coste de cuáles son los impuestos que se están teniendo en cuenta a la hora de cargar la parte energética. Ya vimos el año pasado reducciones del IVA, por ejemplo, en la parte eléctrica. En Gran Bretaña, estos días encontraremos ahora con la libra, se ha bajado también el coste de la gasolina en determinados aspectos, las cotizaciones sociales, con lo que toda esa ayuda, pues lógicamente, parece que esta vez ya no solo vamos a poder depender de los bancos centrales. Aquella frase de Draghi, créanme, salvaré el euro y haré todo lo que pueda. Pues señores, los bancos centrales están para los tipos de interés.
Y entonces lo que tienes que intentar es no volver a esas problemáticas de la República de Weimar, intentar que esa inflación no llegue al mercado, que los salarios no crezcan a ese nivel, porque al final todos vamos a demandar más salario para poder no perder calidad de vida, vamos a llamarlo así. Entonces eso implica también que las empresas tengan unos costes mayores de salarios, implica también que la energía está subiendo, pues muchas empresas van a ver con mucha dificultad poder mantener sus márgenes en esa situación. Tiene que entrar el Banco Central Europeo y tiene que intentar reducir en la medida de lo posible, o al menos con toda su capacidad, reducir los datos de inflación. Gran Bretaña, en el caso de la libra, hemos visto un movimiento incluso llegando hasta niveles de 0,82. Ahora mismo está a niveles de 0,83, 0,84, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que ha recibido mucho apoyo también por esa divergencia de bancos centrales. El Banco de Inglaterra fue el primer banco que subió tipos ya en el mes de diciembre. Volvió a subir tipos en las últimas dos reuniones de 2022 y la previsión es que pueda volver a subirlo durante el año. La situación en Gran Bretaña es un poco dispar a la que tenemos en Europa en términos de inflación y de Estados Unidos. Previo ya a los niveles previo a la invasión de Ucrania, tenía unos índices de inflación muy altos. Su último dato de inflación está en el 6,2. Es el dato más alto de los últimos 30 años. Posibilidad que en 8 meses llegamos al doble dígito. La inflación en Gran Bretaña por encima del 10%. Una cosa impensable por todos hace bastante tiempo. La inflación en 4 años, dentro de 4 años, en niveles del 4%. Un mercado laboral con un desempleo en torno al 3,8%. Salidas en el último año de mucho miembro y mucho trabajador de la Unión Europea que necesariamente tiene que buscar un sustituto tras la salida del Brexit por parte de Gran Bretaña, con lo que yo no soy muy halagüeño con la economía en Gran Bretaña. Evidentemente también está algo más alejado del conflicto bélico, tiene una independencia energética que no tiene la Unión Europea. Hay que recordar que es uno de los principales productores de petróleo por sus yacimientos en el Mar del Norte, pero independientemente de eso, también la parte del gas le puede dar cierto impacto en su economía, porque además de tener poca energía renovable, tiene poca capacidad de acopio de gas, ¿vale? Que en otros países europeos sí que estamos un poco más acostumbrados. Por volver un poco a las tecnologías renovables, da un poco de pena la circunstancia de Europa. Creo que éramos en lo único en el que llevábamos una preponderancia sobre todo el mundo, sobre el uso de las tecnologías renovables, bonos renovables basados en bonos sostenibles, etc. Parece que en Europa estaba el punto álgido de esto en diferenciación contra tecnologías, contra diferentes aplicaciones, otras empresas que ves alrededor del mundo, y es en lo único que nos han dado, ¿no? Y es un poco curioso, ¿no? Que dices, parece mentira que lo único que llevamos un poco una delantera real, pues bueno, nos ha sido lo que nos ha cortado y nos va a condicionar en los próximos meses. Volviendo otra vez a Gran Bretaña, posibilidad de subida, como digo, en las próximas reuniones, sí que es verdad que sus miembros están en una situación de queremos subir, pero como un poco pasito para adelante, un pasito para atrás, ¿no? Muy cuidadosos por el impacto que puede tener. Ya venían con una inflación muy alta vinculada sobre todo a comida, por ejemplo, a ropa, ese tipo, a servicios sobre todo, porque es verdad que ellos abrieron bastante rápido, tras el COVID. Es verdad que también tuvieron una preponderancia en el nivel de vacunación que permitió a esa libra llegar hasta esos niveles de 0,82 que hemos visto. Que realmente yo tengo la sensación que a no ser que haya un aumento, como digo, del riesgo, pues debería tender a desaparecer una vez que no exista esa divergencia de subidas de tipos entre los bancos centrales, ¿de acuerdo? Hace bien poco el canciller, ayer creo que fue el canciller del Tesoro de Gran Bretaña, pues hizo algún anuncio, como decía, la rebaja del precio del petróleo, de la gasolina a 5 peniques, la reducción de los pagos sociales que tienen que hacer las empresas. Eso claramente va a redundar, pero yo creo que tiene unos problemas de base que van a ser difícil de solventar. Bueno, con lo que, aunque creo que, como digo, puede seguir fuerte a corto plazo, la sensación es que de igual forma que se va a depreciar el dólar, creo que la sensación es que deberíamos llegar a finales de año con una situación a niveles de 0,85, 0,86 el cruce euro-dólar, perdón, el cruce euro-libra, siempre y cuando, como digo, no haya un aumento de la aversión al riesgo que podría desencadenar una vuelta a esos niveles, pero que ahora mismo lo veo un poco más complicado, ¿de acuerdo? De más divisas importantes, pues bueno, si hemos salido de un pequeño paquete donde entraríamos con 2 bancos centrales con capacidad de subida de tipos, que es Banco de Inglaterra, Reserva Federal, un Banco Central Europeo que se va a ver obligado a subir tipos, en un segundo vagón de cola encontramos otros 2 bancos centrales que serían el Banco Central de Japón y el Banco Nacional de Suiza. En el caso del Banco Central de Japón, los tipos siguen en niveles del menos 0,10. La economía japonesa es muy particular.
para muchas cosas, ¿no? Y en esta situación pues sí que hemos visto que lógicamente hay una apreciación muy importante del yen, sobre todo por factores externos. Siempre que hay una salida de renta variable, el yen se aprecia mucho. Y cuando el Nikkei empezó a bajar por la invasión, pues el yen se apreció muchísimo hasta niveles de 124. A niveles de 124, ahora estamos en niveles de 134, es un movimiento bastante grande. Es un activo que cuando hay aversión al riesgo la gente compra yenes. ¿Por qué? Porque, bueno, son los peores de la clase, pero son constantes, ¿vale? Son bastante constantes y no nos pasa con los picos que tenemos otras economías. Para que os hagáis una idea, la inflación en Japón está en niveles del 0,90. ¿Vale? Estamos hablando que en Europa están en niveles del 5,90, Estados Unidos en el 7,90. Hemos comentado que Gran Bretaña en niveles del 6,2, pero bueno, ellos en el 0,90. La inflación no acaba de relanzarse, con lo que la política ultralaxa del Banco Central de Japón se va a mantener en el tiempo, va a seguir aguantando. El bono a 10 años está en niveles de 0,23. El día 11 de marzo el señor Kuroda comentó, el gobernador del Banco Central, que quieren llevar ese bono a niveles del 0%. Si quieren llevar ese bono a niveles del 0%, lógicamente vemos parte de este movimiento que hemos tenido en las últimas semanas o días desde niveles de 124 a 134, porque realmente hay un desacople claro de divergencia de políticas de bancos centrales y en ese sentido creo que se va a mantener en el tiempo. Es verdad que la inflación está a niveles de 0,90 porque el yen estaba fuerte. Entonces, la compra lógicamente de energía, que realmente es un país que necesita bastante energía externa y que le va a generar y le va a aumentar su déficit de balanza comercial, está protegiendo parcialmente contra este aumento de la inflación. Dicho esto, lógicamente la depreciación de la divisa va a tener un impacto en subida de los tipos de los precios, pero aún así, con todo eso, el Banco Central de Japón considera que podría llegar a niveles de 2,2%, que no es nada, y sobre todo porque viene vinculado, como decía antes, vía precios de la energía, con lo que no tienes mucha capacidad de entrar en el mercado y condicionar esos precios. Por lo tanto, sigo considerando que va a haber depreciación del yen contra sus principales cruces porque va a haber una clara divergencia, ¿vale?, entre políticas de bancos centrales. ¿Hasta dónde puede llegar? Pues yo creo que el nivel de 135 que tenemos prácticamente en estos niveles, yo no lo veía la semana pasada, aunque sí consideraba que iba a haber una depreciación, pero llegado a este punto creo que podríamos llegar a niveles de 140 a finales de año. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, como digo, la sensación es que el Banco de Japón va a ser de los últimos en subir tipos. La inflación en 5 años, dentro de 5 años en Japón, está en niveles del 0,75, para que os hagáis una idea, 4% en Gran Bretaña, 2,70 en Estados Unidos, 2,18 en Europa. Japón va a tener que mantener los tipos muy bajos, medidas ultralaxas. Va a haber un paquete incluso de estímulos a final de mes, ¿vale? Un paquete de estímulos para intentar ayudar un poco a la recuperación económica. Es verdad que también en ciertos casos de Omicron en Japón han condicionado un poco los últimos datos, pero bueno, yo creo que en esa situación el Banco Central de Japón va a mantener esta política ultralaxa, con lo que el yen debería tender a desaparecer. Perdón, a depreciarse, a desaparecer. Con mucho cuidado, como digo, ¿no? Es un producto muy vinculado a los mercados de renta variable y muy vinculado a la aversión al riesgo. Cualquier problemática, de nuevo, con la parte de escalada de sanciones, cualquier problemática con la escalada en el conflicto puede llevar al yen a recuperar, no sé si tanto como para llegar a 124,40 con esta parte posterior que estoy explicando de la economía japonesa. En el caso del Banco Nacional de Suiza y en el franco suizo sí que hemos visto una apreciación clara también, desde niveles de 1,04, 1,05 hasta niveles de la paridad del franco suizo, que estoy convencido que el Banco Nacional de Suiza, de hecho ayer tuvo reunión, volvió a comentar que considera que es una divisa sobrevalorada, que se guarda su artillería de reservas para entrar y condicionar el precio del cruce del euro franco suizo. Bueno, no el euro franco suizo, ellos dicen que hablan de muchas divisas, no están fijándose tan solo en un cruce, pero ya vimos hace algunos años cuando pusieron un techo de cotización en niveles de 1,20. Ahora bien, lo que ha sucedido en Suiza es que tiene un crecimiento interesante, por encima del 3%, y tiene una inflación que no está tan arriba como en Europa. Por ejemplo, está en niveles del 2,2%. ¿Por qué? Porque lo que le ha permitido esta apreciación de la divisa a la economía suiza ha sido mitigar el impacto de los precios de la energía. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, el Banco Nacional de Suiza no ha estado tan por la labor de entrar en el mercado de reservas y atacar y buscar una depreciación de la divisa, porque realmente los factores que han propiciado la apreciación del franco suizo son claramente factores externos a su capacidad
de acotarlos. Por lo tanto, pues no ha querido entrar en el mercado de FX, se aguarda como siempre esa carta, pero sinceramente, aunque entrara, creo que tiene poca capacidad de hacerlo. De hecho, como digo, tiene un crecimiento interesante. Vistos los datos en Suiza, crecimiento del 3,90, inflación en el 2,2, el bono a 10 años en niveles de 0,50 más o menos, perdonadme que no recuerdo ese dato, pues te invitan a pensar desde fuera que deberían subir tipos. Bueno, pues no, van a mantenerlos, van a aguantar un poco más. Y en ese sentido yo creo que también debería tender a depreciarse un poco más lento que el yen, y lo hemos visto en las últimas jornadas. ¿Por qué más lento? Porque realmente está mucho más cerca también por otro lado, más cerca del conflicto, y por otro lado porque en este momento le interesa al Banco Nacional de Suiza, la sensación que tengo, por mucho que diga que está sobrevalorada su divisa. ¿De acuerdo? Quería decir algo más de Suiza y sí, perdonad, la inflación para el año que viene, que anunció ayer el Banco Central de Suiza, y para el siguiente año está en niveles de 0,90. Quiero decir que a lo mejor este 2,2 que estamos viendo ahora, sobre todo, y vinculado a precios de energía, pues no se ve en el futuro, que difícilmente vamos a ver una subida de tipos. Y por otro lado, cuando comentaba que también el Banco Nacional de Suiza, que suele ser uno de los actores más importantes en los mercados de reservas, tiene cerca de 938.000 millones de francos suizos en contravalor en reservas, tras China, creo que, y muy cerquita también Rusia, el principal tenedor de reservas. Siempre que ha intentado atacar ese mercado para depreciar su divisa ha sido por el riesgo de deflación, ¿vale? Para intentar depreciarla y que no entremos en esa parte de deflación. Si estamos en niveles del 2,2, incluso el año que viene 0,90, lógicamente le interesará lógicamente que se deprecie parcialmente, pero tampoco le está afectando mucho su balanza comercial. Suiza exporta bienes que son bastante inelásticos en relación a la subida o bajada de los tipos de cambio, por ejemplo, ropa, farmacéuticas, textiles, ¿de acuerdo? Evidentemente va a afectar a parte de su negociado, y en ese momento pues, los plásticos, determinados metales, pero prácticamente tan solo el 11% de su fuerza laboral está en esos productos, con lo que realmente no le está impactando esa apreciación para tener una balanza negativa, que está impactando claramente en una menor competitividad de sus empresas contra otras empresas en otros países con una divisa más depreciada. Bueno, pues por resumir un poco, que soy mucho de extenderme, ha habido mucho miedo, mucha incertidumbre, mucho ruido. Cuando sucede eso, la gente compra activo refugio en el mercado de divisas, dólar, yen, franco suizo, en menor medida el euro, pero contra otros pares, con lo que lógicamente lo que nosotros vemos es que ha perdido mucho contra estas divisas, pero la sensación que tengo es que esa divergencia que teníamos hace bien poco se va a reducir y sobre todo venimos de unos niveles del año pasado cuando estábamos todavía con COVID de niveles de 1,22. El dólar se ha apreciado muchísimo, por eso creo que debería entrar muchos factores que justificaran una mayor apreciación del dólar, que pueden estar ahí, no digo que no, al final tenemos una caja negra. Yo hace 40 días no sabía que iba a pasar esto. Hace 4 años no consideraba que iba a salir el Brexit, no consideraba que iba a salir Trump, tampoco consideraba que no fuera a confirmar su independencia en el referéndum Escocia de Gran Bretaña. Son cosas que salen, hay cosas que no pretendemos, que no están ahí, los aranceles entre China y Estados Unidos, Evergrande, esa problemática de que tuvimos en China en agosto, septiembre. Hay cosas que realmente luego tienen un impacto en los mercados, pero si miramos fríamente las circunstancias y de dónde venimos y cómo estamos, yo tengo la sensación que el euro debe recuperarse a medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Lógicamente, con todo el cuidado que en el corto plazo va a estar supeditado a la escalada de la situación en el conflicto bélico y sobre todo a esos datos que yo considero que van a ser algo peor que los esperados por parte del Banco Central Europeo, porque, como digo, a 93 dólares el barril me parece algo bajo. Entonces creo que va a tener un impacto. El Banco Central Europeo puso 3 escenarios en sus últimas proyecciones macroeconómicas del pasado de este mes. Y hablaba de inflación en el 5,1, inflación en el 5,9, inflación en el 7,1, crecimiento 3,5, crecimiento 2,7 y crecimiento 2,1. Yo me voy quizás al escenario más adverso. Porque vamos a tardar en poder corregir la problemática que está impactando en la inflación en Europa, que es la vinculada a energía. Y eso creo que va a impactar y sobre todo, bueno, estamos viendo incluso a nivel doméstico el impacto que están teniendo los precios por una huelga de transportistas, la situación que tenemos aquí. Y aquí sí que vamos a llegar claramente con el IPC por encima del 10%. En el conjunto de la eurozona lo dudo.
pero bueno, no está fuera de las apuestas. Así que creo que, como digo, Gran Bretaña puede estar cerca de llegar a esos guarismos a finales de año, o cuanto menos seguir aumentando esa inflación que en este momento está en el 6,2% y que posiblemente se vaya un poquito hacia arriba. Con esa problemática que digo, sobre todo en Inglaterra, sobre calentamiento del mercado laboral y Reserva Federal. ¿De acuerdo? Perdonad, que como siempre me he extendido mucho. A ver, creo que ya tengo por aquí. Vale, buenos días. Encontramos una noticia que el PIB en 2000 se expandió en 5,1 mientras que la inflación alcanzó el 6,5. Si descontamos el efecto de la inflación, decrecimos en 2021. A ver, venimos de una circunstancia en la que estamos recuperando niveles prepandémicos, ¿vale? El conjunto de la eurozona, algunos países como España, ¿no? Por sus circunstancias, a pesar de que hemos crecido bastante en nuestras exportaciones y las empresas, sobre todo, lo habéis hecho bastante bien, lo habéis hecho muy bien, genial. La problemática que tenemos de turismo, pues lógicamente está impactando en nuestra balanza comercial y en esos crecimientos. Evidentemente, si tú tienes un crecimiento de 5,1 y una inflación de 6,5, pues no estás creciendo. Es evidente. Y esto es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el Banco Central Europeo. ¿Qué medida tomó? Tomó una medida en la que reduzca mi política acomodaticia para intentar bajar, lógicamente, los precios de la energía, pero también bajo el crecimiento. ¿Vale? No está en una posición muy fácil, pero como digo, tienen la salvedad de que esos precios de la inflación están muy vinculados a la energía, con lo que es que el Banco Central Europeo poco puede hacer más allá de coger todos una maletita, ir a coger petróleo a otro lado y traerlo. No tiene tantísima capacidad, ¿no? Sí que es verdad que habrá que buscar y al final la gente dice que el mercado es eficiente. Bueno, el mercado es eficiente en la lógica, ¿no? Y en la teoría, pero no es exactamente igual eficiente buscar unas mascarillas de un día para otro, como sucedió, que fueron muy caras, pero luego se podían implementar o trabajar sobre ellas, que conseguir energía. O esa desglobalización que se está escuchando en el mundo. Vamos a ver una desglobalización pues, de determinados productos. Evidentemente va a haber una desglobalización, pero difícilmente determinadas tecnologías con una capacidad de necesidad de que haya trabajadores muy cualificados, vamos a poder hacer chips más baratos que hacen los coreanos del sur. Eso va a ser complicado, ¿vale? O los chinos, ¿no? Entonces, bueno, sí, realmente la situación en el coste europeo está en esa dicotomía. ¿Qué hacemos? ¿Cumplimos nuestro mandato o dejamos de ser salvadores e intentamos buscar un crecimiento? Tienes que lanzarte a por la inflación, claramente. ¿Vale? Gregorio Palazón, respecto a la libra, los datos son positivos y a un diferencial tipo es que está activa la divisa. El cambio no rompe el soporte de 0,83. Su opinión es que veía la libra en 0,81. ¿Las diferentes subidas de tipo ya están descontadas? Pues te diría que sí. Al final, con el tema del descuento, es muy sencillo decirlo siempre. Siempre dices que lo que está, el cruce de la divisa, la hipótesis, lo que es la especulación, dice que la divisa hoy vale 0,82 y vale 0,82 porque teóricamente todos tenemos la misma información y teóricamente decimos que va a haber esa subida de tipo. Claramente la divisa, y con esto no quiero decir porque al final nos equivocamos, esto es una campana de Gauss, siempre pongo el ejemplo de cuando juego a la quiniela, que considero que es algo de fútbol y nunca acierto 15, ¿no? Pues acepta 10, 11, ¿no? Es un ejemplo que a mí me gusta mucho en estos casos. Sí es verdad que los datos están siendo positivos en Gran Bretaña, sí que están siendo positivos y es verdad, el crecimiento en Gran Bretaña está en niveles del 6,90, el PIB, es verdad que han bajado las previsiones el año que viene 2,8, 2,9, pero sigo pensando que tienen problemas importantes relacionados con el Brexit, relacionados con determinadas materias primas, sobre todo la parte de bebidas, de comida, de textiles, como decía, el acceso a servicios. También habría que ver también el impacto que puede tener el aumento de gasto que puede tener el gobierno británico en defensa. Se especula que va a crecer, lógicamente, va a crecer porque sí, ellos siempre han querido ser el segundo que más gasta después de Estados Unidos. Con la subida de Alemania deberían gastar un punto porcentual de PIB más para igualar los gastos armamentísticos que vaya a tener Alemania. La duda es, ¿vamos a invertir más para desinvertir de otras cosas o realmente vamos a gastar más, vamos a aumentar nuestro PIB, vamos a hacer más cosas y sobre todo en Gran Bretaña, que es uno de los principales países exportadores de armas, no tanto como Estados Unidos o como, lógicamente, Rusia? Y nosotros estamos ahí el noveno a la cola con un 2,5, pero bueno, somos exportadores importantes dentro de la economía global y lógicamente todo ese impacto que puede tener en la economía puede implicar que el cruce euro-libra se vaya a niveles de 0,81, 0,80. Yo no estoy tan convencido que lo vayamos a ver, sobre todo por la parte que digo de datos, aunque hay esas subidas, los comentarios que está haciendo el Banco de Inglaterra son vamos a subir tipos, pero con un poquito más miedo que vergüenza, si me permitís. Hay mucho miedo a la parte de la inflación. Es verdad que son más, como decía, son más independientes del mercado energético ruso,
sobre todo petróleo. Habéis visto a Boris Johnson diciendo, no vamos a comprar más petróleo de Rusia. Bueno, tampoco lo necesitabas. Pero del gas no has dicho nada, ¿no? Porque sí que tienes algo que comprar. Pero bueno, que realmente sí que está... Y hay mucha política de blanqueo por parte de Boris Johnson, de él y de su propio gobierno. Unas semanas antes de esto había fiestas, había gente que llevaba botellas, había gente que llevaba el gabinete, y de eso nos hemos olvidado, ¿no? Ya no nos acordamos de las fiestas de Boris Johnson, y está muy en el día a día. Y vamos a hablar con todos, vamos a poner sanciones, las primeras sanciones a oligarcas, esa ciudad Londongrado, ¿no? De todos los oligarcas que viven en Londres fueron los primeros, ¿no? Está muy en el día a día. De hecho, ha reducido los aranceles de aluminio y acero con Estados Unidos en las últimas fechas. Hay cosas positivas de Gran Bretaña y claramente le va a dar soporte esa subida de tipos que comentas y esos buenos datos. Pero sinceramente no veo una capacidad de que haya una apreciación, aunque lógicamente, como te decía, puede estar por debajo de 0,80. Pero sí es verdad que los datos, como bien dices, son buenos, pero yo le veo ciertas carencias a medio y largo plazo. Hay una parte importante también que puede condicionar un poco la situación en Gran Bretaña, es si llegamos a un acuerdo en la Unión Europea de rebajada conjunta de los impuestos sobre la gasolina, el impacto que puede tener el tratado entre Irlanda e Irlanda del Norte, ¿vale? Porque tendría obligada a Irlanda del Norte a asumir, digamos, esa bajada de IVA que podría condicionar también los precios de la energía o de la gasolina en todo Reino Unido. Vale. ¿Cómo es la situación del renminbi? Bien, a ver, el renminbi, bueno, el renminbi, estamos en niveles más o menos de... Uno nos pregunta la inversión en divisa en francos suizos. ¿Inversión en divisa en francos suizos? Pues depende de a qué plazo. Bueno, dejo el renminbi ya para la última. Franco suizo a 10 años sí que es verdad que está positivo, pero es que los tipos de interés en el corto plazo están a menos 0,75. Y no hay previsión de subida de tipos del Banco Central de Suiza hasta junio de 2023. Y sería un recorte de 25 puntos básicos hasta niveles de menos 0,50. Te tienes que ir a una parte muy larga de la curva para poder sacar una rentabilidad. En el corto plazo está negativo. Y además, cuando digo esto, te vas a tener que comprar el bono a pulmón. Y cuando digo a pulmón, porque no vas a poder hacer un slot de divisas para evitarte el tipo de poder financiar esa divisa, vas a tener que comprarla. Y yo tengo la sensación de que a medio y largo plazo se va a depreciar por encima del 1,06, 1,07 contra el euro, o incluso llegar a niveles de 1,10. Entonces, si compras divisa a 10 años, por la rentabilidad que estamos viendo, podría ser interesante, pero es que vas a perder un 10% en depreciación de la divisa, porque en el momento que la quieras cubrir vas a perder todo el pick-up añadido de meterte en esa divisa. Yo no invertiría, o cuando estamos hablando de invertir, a ver, el concepto de inversión es un poco curioso, ¿vale? Si me estás diciendo, oye, no, que quiero comprar acciones de alguna farmacéutica, pues oye, como otro mercado de renta variable, teniendo en cuenta que en el momento en el que vendas tienes que tener lógicamente en cuenta a qué nivel compraste y a qué nivel vendiste. Yo la sensación que tengo, yo no compraría francos, no invertiría en francos suizos, y de hecho mi posición personal, cuando digo personal me refiero en la mesa, es corta en franco suizo. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que, como digo, va a aguantar un poco más, está a niveles de 1,0223. Justo después de la última reunión del Banco Central Europeo llegó hasta niveles de 1,0388, 1,0390, prácticamente niveles de 1,04, y se ha apreciado rápidamente nuevo hasta niveles de 1,0220, mientras que en la misma situación el yen se ha ido a niveles de 134. Bueno, la economía suiza es una economía potente, y además es una de las economías que suele crecer y que puede admitir la deflación, cosa que no pueden hacer muchos. Ahora eso. Si tienes francos suizos y quieres comprarlos, perfecto. Y quieres invertirlos, perfecto. Si no los tienes, yo no lo aconsejaría, porque tengo la sensación que la depreciación de la divisa se va a comer todo el beneficio que te pueda generar la inversión en francos suizos, ¿de acuerdo? Y en relación al renminbi, pues bueno, venimos en su cruce contra el euro, que también, lógicamente, en la parte de aversión, el euro también sufrió contra el yuan, lo vimos casi en niveles de 6,89, 6,90. En estos momentos yo diría que estamos en niveles de 7,01, 7,02. La parte curiosa del Banco de China es que yo tengo la sensación que una inflación en el 1,90 que no acaba de despegar, que de hecho van a continuar o con una política un poco acomodaticia o incluso aumentarla. El mercado incluso empieza a descontar que pueden bajar tipos en 20 puntos básicos. No solo bajar tipos, sino incluso reducir el coeficiente de reservas mínimas, que es lo que los bancos tienen que dejar depositados en los bancos centrales para cubrir su activo y pasivo. Lo podrían reducir, eso implica más liquidez. A mí la sensación es que el yuan debería tender también a depreciarse, y sobre todo los problemas de COVID que hemos tenido alrededor del mundo parece que están creciendo en China, no solo en Hong Kong, que sí que parece que está sufriendo bastante, pero en una ciudad bastante grande que es Shenzhen, que está prácticamente cerrada, son 17 millones de habitantes.
Se están reportando casi 5.000 casos diarios, que no es mucho para lo que es China, pero es que tenía política de cero contagios. Entonces, bueno, lógicamente también no nos interesa a nadie que China entre en una problemática de COVID y que se pueda condicionar su crecimiento, y no solo su crecimiento, sino sobre todo ser la fábrica del mundo, ¿vale? Que se cierren, porque eso tendría un impacto a nivel global en crecimiento, previsiblemente incluso superior al de la guerra de Ucrania. Al final recordar que el PIB de Rusia es bastante pequeño, es a efectos de PIB más pequeño que Corea del Sur y es más pequeño que España. Entonces el impacto no es lo mismo que China, pero la sensación del mercado, yo creo que el yuan debería tender también a depreciarse, sobre todo por eso, porque la inflación no acaba de despegar. Puede haber una reducción de coeficiente de reservas mínimas y todavía no está claro cuál va a ser la salida de COVID por parte de China. No hay tanta población vacunada como en otros lugares del mundo. ¿Vale? No sé si hay alguna preguntilla más. Bueno, pues nada, yo tan solo agradeceros la atención. Sé que hay veces que me explayo demasiado, pero bueno, yo creo que es interesante que podáis ver un poco la visión que tenemos en la mesa. Al final, como dicen los que tocamos al botón, y lógicamente, pues bueno, veremos las implicaciones que podemos tener en el corto o medio plazo de la situación del conflicto bélico y, como digo, de las cosas que saldrán y nos sorprenderán, porque la verdad es que últimamente no podemos decir otra cosa. Pues nada, agradeceros la atención y os emplazo para la próxima reunión y os dejo con Fran. Bueno, pues interesantísimo, Javi. Yo creo que, aunque siempre dices que te extiendes, yo creo que cada minuto de charla que recibimos de ti nos da una sensación, un conocimiento y tiene un calado que para mí es valiosísimo. Muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros por estar presentes aquí, por estar asistiendo a esta sesión. Decía una antigua maldición oriental que te deseo que vivas tiempos interesantes. No sabemos exactamente quién nos lo puede haber deseado, pero creo que estamos viviendo unos tiempos que son verdaderamente notables. Esperemos que la cosa vaya mejorando paulatinamente y que la próxima vez que nos veamos pues todo esté más tranquilo y que podamos tener perspectivas más halagüeñas y más tranquilas. Gracias a todos y bueno, nada, os esperamos en la próxima sesión. Os avisaremos con tiempo suficiente. Un saludo a todos.